Bienvenidos, gente bonita y preciosa, mujeres y hombres demashizados, a un sábado demashoso. ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Yo ya estoy sumamente bien, regresando otra vez con los sábados demashosos, contándoles todo acerca del mundo de Dimash y claro que sí, de su cultura, de sus tradiciones y de su bello país que es Kazajistán. Pero antes de empezar, ahí van mis debidos saludos internacionales que ya tiene rato que no los digo. Salam, hello, привет, hola, chao, vitam, kaisho, salam aleikum, konnichiwa. Y obviamente, hola a mi gente latina. Espero no se me haya pasado ninguno, ¿verdad? Si no, ya saben que discúlpenme, por favor. A veces tengo la cabeza hecha un lío y más ahorita con toda la información que les traigo de ese video tan prometido del cual les había estado hablando hace varias semanas atrás y que, bueno, si ya se fijaron en mi, en mi decoración de hoy, les voy a hablar de este bellísimo animal que es el caballo y que además, aparte de admirarlo nosotros los humanos por su hermosura y por su fuerza, es símbolo importante de lo que es la identidad kazaja. Así es. O sea, literalmente estamos hablando de que no hay kazajo sin caballo y no hay caballo sin kazajo. Así de primordial es este bello animal en la cultura, no solamente de Kazajistán, sino de varios pueblos túrquicos de Asia Central. Y es que los caballos han sido importantes y especiales para la cultura de Kazajistán, obviamente debido a sus inicios, a sus orígenes nómadas, ¿verdad? Y esto desde tiempos milenarios, o sea, eran vitales estos animales para la caza, para el pastoreo, para la alimentación y obviamente para la dominación cultural, ¿verdad? Que se hizo a través de luchas, peleas y guerras. Pero, ¿cómo empezó esto? Porque déjenme decirle que los kazajos pueden decir orgullosamente que ellos fueron los primeros hombres en domesticar caballos. Así es, caballos salvajes. Y esto ocurrió hace más de 5000 años atrás, en donde una cultura en específico y muy antigua de Kazajistán, que son los Botai, en Akmola, en lo que actualmente podríamos decir que es el norte de Kazajistán, fueron los primeros nómadas, las primeras personas que se atrevieron a domesticar caballos salvajes. Sin embargo, hay una gran disputa aquí entre realmente quiénes fueron los primeros en domesticar a los caballos, porque muchos y con pruebas muy eficientes dicen que fueron los Botai. Y ahorita se los voy a comentar más a fondo. Sin embargo, hay otra minoría que dice que fueron sus vecinos del oeste, que son los Yamnaya, quienes se dedicaban a pastorear ovejas y cabras. Y con esto, algunos dicen que los Botai fueron los que aprendieron a domesticar los caballos, pero de este grupo vecino, de los Yamnaya. ¿Por qué? Porque decían que la cultura de Botai estaba bastante atrasada a comparación de otros pueblos. Es decir, que ellos se dedicaron a la caza y a la recolección mucho tiempo después de que otros pueblos ya habían estado haciendo lo que es, o ya se habían estado dedicando a lo que es la ganadería y la agricultura. Sin embargo, la investigación que llevó a cabo la revista Science demostró que el pueblo de Botai, esta cultura antigua de Kazajistán, sí pudo haber domesticado por ellos mismos a los caballos salvajes, o sea, los primeros que hicieron esto. De hecho, hay un documental que se llama Ekus Story of Horse, es un proyecto producido entre Kazajistán y Canadá bajo el mando de Alan Outram, quien dirigía también a otros científicos investigadores. Y de hecho, para que se chequen ese documental que está muy interesante, pero ahí se puede ver cómo se dirigen a este lugar en específico en donde antiguamente estaba la cultura de Botai, y en sus excavaciones encontraron y estudiaron muchísimos huesos de caballo Botai, y ahí se dieron cuenta de que, por ejemplo, la mandíbula del caballo tenía marcas de bridas, o sea, de lo que se utiliza para mantener
quieto al caballo, ¿verdad? Lo que se les mete aquí en la boca. Además de determinar que ellos también ordeñaban a las yeguas en épocas de verano. Lo cual es un signo de domesticación hacia este animal, y eso fue porque encontraron restos de leche de yegua, de kumis. Y bueno, son estos detallitos lo que nos dicen y comprueban que los cazaban, los pastoreaban y los cabalgaban. De hecho, también los mantenían como en corrales, y ese es otro punto a favor de que ellos fueron los primeros en domesticarlos. Sin olvidar que esa gran inmensidad de huesos que encontraron quiere decir que también obviamente se los comían. Como en antiguos videos les he comentado, el caballo le sirvió a los pueblos nómadas para transportarse, pero también para su alimentación, ¿verdad? Debido a los climas muy crudos y muy fuertes. Entonces ellos tenían que aprovechar absolutamente todo, y la carne de caballo era lo mejor que pudieron haber encontrado. Y bueno, la domación de caballos definitivamente facilitó muchísimo lo que es la vida nómada, les repito, por cuestiones de transporte. Y también recuerden que los caballos les dio a los nómadas un dominio sumamente poderoso en cuestión económica y en cuestión también de dominio, en cuestión militar. Es decir, fue el comienzo de una nueva era en donde los imperios más poderosos hechos por pueblos nómadas ocuparon ahora sí que los primeros planos a nivel mundial. Simplemente pues recordemos uno de los más grandes imperios, que fue el mongol, Gengis Khan, y obviamente pues la caballería ayudó muchísimo a este dominio cultural, a este dominio sobre los demás. Así de grande fue el impacto que tuvo este animal tan bello en la cultura, en la historia, que marcaron precedentes para nuestra actualidad. Así es, y no solamente ahora sí que en territorios de Asia Central o de Europa. Más adelantito también, como no, les voy a meter un poquito de lo que fue la introducción de este animal en América Latina, en especial, obviamente en México, ¿verdad? Y bueno, si por si esto no fuera poco de que los kazajos fueron los primeros en domesticar caballos, también son unos de los que más crían en la actualidad este bello animal, ¿verdad? Porque alrededor del mundo hay más de 250 especies, pero en Kazajistán se crían 20 especies de ellos. Y bueno, hay una gran variedad de tipos de caballos para distintas actividades. Entre ellos puedo mencionar el percherón, el muy conocido caballo árabe, el caballo mongol, entre muchas más. Sin embargo, una que quiero sobresaltar en todo esto es obviamente el caballo kazajo, que es una de las razas más antiguas y que también brilla por su gran resistencia a las largas caminatas, los largos viajes, y obviamente la resistencia a los climas muy fríos. Estamos hablando de incluso hasta menos 40 grados. Recuerden que Kazajistán pues tiene inviernos bastante rudos. Además de que el caballo kazajo también es muy bueno para montar, para los pastizales y obviamente para su uso de leche y de carne. De hecho, el caballo kazajo junto al caballo mongol fueron los que dominaron en la antigüedad las grandes estepas de Euroasia en la Edad Media. Y el caballo está tan lleno de riqueza cultural, con ese pasado nómada, que también es protagonista de lo que son los rituales festivos tradicionales del pueblo Terizakán, que marcan el fin del ciclo de cría caballar del año pasado para dar paso a un nuevo ciclo animal, así es, a una nueva cría, en donde estos rituales tan importantes tienen su base en el conocimiento milenario de la naturaleza y la relación del humano con este bello animal que es el caballo, en donde los creadores kazajos incorporan prácticas heredadas obviamente de su origen y de su naturaleza nómada, de sus antepasados. Y de hecho son 3 rituales. El primero es el Biye Baulao,
que es la inmovilización de yegua, y esto corresponde al antiguo rito del primer ordeño, es decir, se separan a los potros y las yeguas de la manada y se ordeñan a las yeguas, y esto va acompañado de cantos, bailes y de juegos también. El segundo ritual es el augur kosu, discúlpenme, muy mala pronunciación, perdónenme, que son las nupcias del semental, y esto es reincorporar a los machos otra vez a la manada. Y el último y tercero es el Kumus Murunduk, que es el rito del kumus compartido. Y se inicia la temporada de producción y consumo del kumus. Y estos 3 rituales duran alrededor de 3 semanas y finalizan con la ceremonia de la reunión de la familia, en donde se dedican a beber kumus. Ya les he hablado de la importancia ancestral, también tradicional y milenaria del kumus, para que se chequen ese videito y sepan por qué también es tan importante, ahora sí que la leche de yegua. Y un dato interesante es que estos ritos han sido también agregados a la lista como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Otra vez marcando tendencia a la cultura kazaja. Recuerden que también el dombra, los kuis del dombra también están metidos en esa bella lista, que no hacen más que mostrarnos ahora sí que la riqueza cultural y tradicional que tiene el pueblo kazajo. Y otra área en donde los caballos son protagonistas, obviamente, es en los juegos muy tradicionales de Kazajistán. Y esto es obviamente porque las habilidades ecuestres fueron básicas para la vida nómada. Es por eso que los kazajos desarrollaron juegos a caballo para divertirse, para competir y obviamente para mejorar sus habilidades sobre ellos. Y uno de los juegos más populares, no solo de Kazajistán, sino de todo Asia Central, es el Koktar. Así es, en donde incluso a los caballos se les entrena desde chiquititos para este juego. Es como un tipo polo en donde los jinetes, obviamente montados a caballo, casi luchan y estiran una cabra recién sacrificada sin cabeza para poder anotar en la portería contraria. Suena rudo, suena un poco sanguinario, tal vez nosotros no estamos como acostumbrados, pero pues es un juego muy al estilo nómada. También está el Alamán Baiga, que es un juego nacional, que son carreras a caballos pero a larga distancia. También está el Audraspak, que son luchas pero a caballo, con la intención de derrotar ahora sí que al jinete de al lado. Y también tenemos el juego del Cuscu, en donde los jóvenes visten trajes típicos y decoran a sus caballos hermosamente. Y la idea de este juego es que el chico tratará de alcanzar a la mujer, a la chica, que también va a caballo, y tratará de besarla. Si no lo logra, de regreso la chica tiene todo el derecho de irlo latigueando, ahora sí que como castigo por no haberlo logrado. De hecho, creo que ese juego es como muy típico para encontrar pareja. ¿Qué tal, Ya tengo mi látigo por ahí guardado para mi Dimash. No, la verdad es que yo me dejaría alcanzar. Oigan, un juego medio masoquista también, pero bueno, les repito, todos estos juegos, sus orígenes son netamente nómadas, ¿verdad? Recordar sus raíces, su antepasado, llevarlo a cabo en la actualidad, qué maravilla, la verdad, qué maravilla. Pero continuando con la información, porque de verdad es demasiada, chicos, de verdad estoy viendo la hora. Estoy espantada, por Dios, porque va a ser larguísimo. Pero, como siempre, yo espero que lo estén disfrutando y lo estén degustando y estén aprendiendo juntos, ¿cierto? Por si un día llegan a ir a Kazajistán, ¿verdad? Sepan ahora sí que las raíces, pues del pueblo de Kazajistán, de los pueblos nómadas, del caballo y obviamente de Dimash, para que tengan de qué hablar con él, Claro que sí, muchachas. Ahora sí que estamos enriqueciéndonos mutuamente.
Y el caballo, les digo, es muy importante para la cultura kazaja, tanto así que incluso está en el escudo nacional de Kazajistán y también me parece que en el de Mongolia, en donde podemos apreciar a un tulpar, que es un caballo legendario mítico alado que concierne a lo que es la mitología turca. O sea, simulando un Pegaso. De hecho, si ven ustedes también el escudo, vemos que es dorado y el fondo es azul, como los azules cielos en donde vuela pues ahora sí que este ser mítico, que nace de la fusión entre el caballo y el águila. Que por cierto, el águila también es símbolo de Kazajistán. Eso se los tengo reservado para otro video larguísimo, histórico, cultural. Sí, claro que sí. Y bueno, yo creo que ustedes se han de estar preguntando, bueno, Ailet, ¿y por qué si son tan importantes, tan increíbles? Y que alguna vez yo había dicho que eran sagrados, ¿por qué? Se los comen, ¿cierto? Yo también pensaba lo mismo, porque pues en muchos países los animales sagrados son obviamente intocables, ¿verdad? Intocables, mucho menos comértelos, claro que no. Pero ahora corrijo, ya ahora sí que platicando un poquito con obviamente alguien que es de allá, que sabe. Les recuerdo que yo no soy kazaja, soy mexicana con alma kazaja, ¿verdad? Pero ya platicándolo un poquito más a fondo, este chico me comentaba que no son sagrados, son muy importantes obviamente para el pueblo kazajo por sus raíces nómadas, pero no son sagrados y es por eso que tienen como esa libertad de incluso poder comérselos, pero que son sumamente importantes y obviamente especiales para los kazajos porque en la antigüedad todo dependía absolutamente de estos bellos animales. El transporte, les repito, la comida, la caza para otros animales, etc. Y como literalmente me lo dijo, el caballo son las alas del hombre. Así es, gracias a ellos hicieron increíbles cosas en cuestión de desarrollo. Ya se los platiqué en todo este video. Pero para que entiendan, sí, son muy especiales para ellos como compañeros de monta, como un animal bellísimo, pero también pues forma parte de su dieta básica, ¿verdad? Y también dentro de toda esta cultura, pues ahora sí que ecuestre de los kazajos, hay proverbios sobre ellos y también hay supersticiones acerca de los caballos. Un ejemplo que encontré es que cuando se vende un caballo o se obsequia a alguien como regalo, se le tienen que quitar las riendas y se le corta el pelo de la cola. De lo contrario, se dice que la relación desaparecerá. E incluso encontré una maldición que se decía respecto a los caballos por la importancia que tenían ahora sí que a un nivel de pastoreo, en donde dice que no tengas caballos ni camellos y que siempre vayas a pie. ¡Paz! Santa madre con la maldición. Pues sí, porque los caballos eran todo, significaban todo para los pueblos nómadas. Y otro dato interesante que encontré y que quiero que por favor me corroboren si lo siguen haciendo, es que por ejemplo en la antigüedad los caballos se coloreaban y se marcaban dependiendo a la tribu a la que pertenecían. O sea, para no combinar, para que no hubiera problema. Se identificaban de esa manera. ¿Es algo que siguen haciendo? Y eso lo pregunto porque sé que todavía hay pequeños, muy pequeños grupos que se mantienen como en esa vida nómada. Entonces, por favor, díganmelo en los comentarios si tú sabes algo. Y también me emociona mucho que todas estas costumbres y tradiciones de las cuales les hablé, que tienen que ver con este hermoso animal, pues me alegra mucho que en la actualidad lo sigan haciendo, se sigan llevando a cabo para rescatar todo ese pasado nómada, ¿verdad? Todo ese origen que hace o que hizo de los kazajos lo que hoy son. Una cultura fuerte, una cultura poderosa, independiente, que siempre se supera a sí misma y obviamente una sociedad que
no olvida de dónde viene. La mayoría de los kazajos, sobre todo los que viven en los campos, en las estepas, obviamente los caballos es algo que viene literalmente en su sangre. Dicen que los de la ciudad no tanto, pero me alegra mucho, de verdad, cuando veo, por ejemplo, a Dimash y a toda su familia, pues hacer alabo de esas tradiciones. Kazajos arriba de un caballo. Y lo hemos visto también con Raushan, con Mansur, con Papa Kanat. La única que me falta es mi sogratza, mamá Svetlana. Pero me parece increíble. Y aparte Dimash siempre se ve guapísimo, guapísimo arriba de un caballo. Ay, no. Ya muero por ver ese vlog para ver esa parte, esa sección en donde galopa recio a caballo, ¿verdad? ¿Saben qué? Me encantaría, de verdad, que un día Dimash hiciera un video musical muy al estilo nómada, muy al estilo kazajo, de estar arriba de un caballo y galopar por las bellas y extensas estepas de Kazajistán. Sería algo maravilloso, increíble. Uy, bueno, me derretería más de lo que ya estoy por él, ¿verdad? Pero sí, ¿a ustedes qué les parecería? Increíble, ¿eh? Ya no les voy a decir nada de mi cultura porque va a ser larguísimo este video. Pero a quienes estén interesados, porque no cualquiera monta un caballo, no cualquiera doma un caballo y tiene esas habilidades. Busquen dentro de mi cultura mexicana, orgullosamente, lo que es la charrería. Así es, charrería. Hombres a caballo que también tienen una conexión sumamente fuerte con este animal. Igualmente, no hay charro sin caballo y no hay caballo sin charro. Nomás para que se den una empapadita de lo que es mi cultura, que también es bellísima, y vean las habilidades ecuestres que tienen mis mexicanos, ¿verdad? Con este animal. Y eso que aquí obviamente no fue la cuna de domar caballos, pero le agarramos muy bien el estilo e hicieron cosas maravillosas e increíbles con el bello arte, porque es todo un arte, de la charrería. Así es. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado toda esta información y eso que me guardé algunas cositas, porque si no esto va a ser un documental. Qué barbaridad conmigo, Pero bueno, como siempre ya saben que yo lo hago de mucho corazón, con mucho amor, para que también estén enteradas de la cultura de nuestro bello príncipe kazajo. Les mando un beso y un abrazo enorme a todas y cada una de ustedes. Y nos vemos en la que sigue. Salud.